Bienvenidos. Si tenés algún contacto con el mundo de la cartomancia, el nombre Lenormand te resultará completamente familiar. Pensamos inmediatamente en ese famoso sistema de lectura de 36 cartas, lleno de símbolos claros como el barco, el zorro, el anillo o las nubes. La cultura popular nos ha vendido la imagen de su creadora, Mademoiselle Lenormand, como una vidente mística, una sibila infalible que leía el destino de emperadores y reyes gracias a un supuesto don sobrenatural. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera Marianne Lenormand nunca diseñó las cartas que hoy llevan su nombre? Y si te dijera que su verdadero poder no estaba en la magia, sino en una mente comercial brillante, una astucia política sin igual y una capacidad extraordinaria para la supervivencia. Hoy vamos a descorrer las cortinas de ese salón de adivinación para descubrir a la mujer de carne y hueso. Vamos a viajar a la Francia más convulsa de la historia para conocer a una empresaria audaz, una escritora astuta y una mujer que, en un mundo gobernado por hombres, usó la cartomancia como un escudo y una mina de oro. Descubramos la intensa y fascinante humanidad de Madame Lenormand. Marianne Adelaide Lenormand nació en Alencon, Normandía, en mayo de 1772. Su origen está lejos de linajes mágicos. Su padre era un comerciante de telas que falleció cuando ella era apenas una niña, y su madre murió muy poco después. Huérfana de padre y madre, Marianne fue criada en un convento de monjas benedictinas. Desde pequeña, las crónicas de la época y sus propios escritos autobiográficos la describen no como una santa mística, sino como una niña rebelde, sumamente inteligente, observadora y con una imaginación desbordante. Poseía una agudeza mental que incomodaba a las monjas. Se dice que solía predecir que superioras serían cambiadas o qué castigos recibirían sus compañeras. Si analizamos esto con ojos humanos, no vemos profecías, vemos a una niña extremadamente despierta, que sabía escuchar las conversaciones de pasillo de los adultos, que analizaba el lenguaje corporal de las autoridades del convento y que deducía con lógica lo que iba a ocurrir. A los 14 años, entendiendo que los límites de la vida provinciana y el destino de un matrimonio arreglado o el velo de monja no encajaban con su ambición, Marianne tomó una decisión drástica, armó sus valijas y se marchó a París. Llegó a la capital justo cuando la mecha de la Revolución Francesa estaba a punto de estallar. En París, Marianne trabajó inicialmente como dependienta en una tienda de ropa y aprendió contabilidad. Fue en las calles parisinas donde descubrió que la adivinación y la lectura de cartas estaban de moda, a pesar de ser técnicamente ilegales o perseguidas por las autoridades según el vaivén político. Lejos de verlo como un pasatiempo místico, Marianne lo vio como un modelo de negocio altamente rentable. A principios de la década de 1790 se asoció con una mujer llamada Madame Gilbert y abrió un buró o consultorio de adivinación en la Rue de Tournon. Y aquí es donde descubrimos la genialidad humana de Marianne como empresaria. Ella comprendió el poder del marketing personal mucho antes de que existiera esta palabra. No se promocionaba como una simple adivina de feria. Ella se hacía llamar librera, usaba su consultorio como una fachada de negocio literario, legal, y exigía que sus clientes agendaran citas y pagaran tarifas diferenciadas según la complejidad de la consulta. Lenormand no utilizaba una baraja especial, leía las cartas usando la clásica baraja francesa de Piquet o el tarot de Teila, que el sistema popular de la época utilizaba. Pero lo que la hacía única no eran sus herramientas, sino su método. Marianne dominaba el arte de la psicología aplicada. Sabía leer las microexpresiones de sus clientes, hacía preguntas sutiles y dominaba una cultura general impresionante. Estudiaba historia, política, literatura y las noticias del día. Cuando un cliente entraba a su salón, Marianne ya sabía quién era,
a qué facción política pertenecía y cuáles eran sus temores económicos o familiares. Durante los años más sangrientos de la Revolución Francesa, el consultorio de la Rue de Tournon se convirtió en un desfile secreto de los hombres más poderosos y peligrosos de Francia. Fuentes de la época y leyendas urbanas alimentadas por ella misma afirman que líderes revolucionarios como Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre y Louis de Saint-Just cruzaron sus puertas buscando respuestas en las cartas. La leyenda cuenta que ella les predijo a todos una muerte violenta. Pero miremos esto desde la cruda realidad humana. En el París del 1793 no se necesitaba ser vidente para saber que un líder radical jacobino tenía altísimas probabilidades de terminar asesinado o guillotinado. Marianne era una analista política brillante camuflada de adivina. Sabía leer las tensiones de la Convención Nacional mejor que nadie. Sin embargo, jugar en la cuerda floja política tenía un precio. Marianne fue arrestada en varias ocasiones por el Comité de Salvación Pública. En un mundo donde cualquier sospecha de traición te llevaba al calabozo, ¿cómo logró sobrevivir una divina que atendía a todos los bandos? La respuesta es puramente humana. Usó su elocuencia, su red de contactos y su utilidad. Ella sabía secretos de todo el mundo. Ejecutar a Madame Lenormand significaba enterrar información valiosa o enfurecer a clientes poderosos que secretamente la protegían. Marianne convirtió el secreto profesional en su mejor seguro de vida. Ahora, el verdadero salto a la inmortalidad histórica de Marianne Lenormand ocurrió gracias a una mujer, Josefina de Beauharnais. Antes de convertirse en la esposa de Napoleón Bonaparte y emperatriz de los franceses, Josefina era una viuda de la aristocracia caribeña que intentaba desesperadamente mantener su estatus en el París postrevolucionario. Acudió al consultorio de Marianne y, según se cuenta, la cartomante le aseguró que se casaría con un hombre que alcanzaría la gloria máxima. Cuando Napoleón ascendió al poder, la influencia de Madame Lenormand se disparó. Josefina la convirtió en su confidente personal, haciéndola entrar en secreto a los palacios imperiales. Napoleón, que era un hombre profundamente pragmático, racional y obsesionado con el control, miraba esta relación con absoluto recelo y desprecio. Detestaba que su esposa gastara fortunas en las consultas de Lenormand y temía que la divina filtrara secretos de Estado o influyera en las decisiones políticas de la emperatriz. Por orden directa de Napoleón, Marianne fue vigilada de cerca por el ministro de Policía, Joseph Fouché, y encarcelada temporalmente en 1809. Pero incluso tras las rejas, Marianne demostró su resiliencia. Sabía que cada arresto ordenado por el emperador solo aumentaba su mística ante el público. En lugar de asustarse, utilizaba la censura imperial como la mejor campaña publicitaria gratuita de la historia. El mensaje para la sociedad era claro: si el mismísimo Napoleón me teme y me encierra, es porque mis palabras tienen verdadero poder. Luego, con la caída de Napoleón y la restauración de la monarquía, Marianne Lenormand ya era una mujer inmensamente rica. Pero su ambición no se detuvo en las consultas. Se convirtió en escritora y editora a tiempo completo. Publicó más de una decena de libros, memorias políticas, manifiestos y textos históricos donde narraba y exageraba notablemente sus encuentros con los grandes personajes de la historia. Marianne entendió que la memoria histórica se construye escribiendo. Al publicar sus propios libros, se aseguró de moldear su propio mito para la posteridad. Falleció en París el 25 de junio de 1843 a los 71 años, debido a complicaciones de una cirugía, dejando una fortuna colosal en propiedades y dinero en efectivo a su sobrino, quien, irónicamente, era un militar católico que quemó gran parte de sus papeles esotéricos. Y acá es donde ocurre un giro humano histórico más irónico de todos los tiempos, que Madame Lenormand murió sin haber diseñado jamás una baraja de cartas simbólica.
fue recién 2 años después de su muerte, en 1845, cuando unos astutos impresores y comerciantes de juegos en Alemania y Francia decidieron capitalizar esta inmensa fama de su nombre. Tomaron un juego de mesa alemán ya existente llamado El Juego de la Esperanza, diseñado por Caspar Hetschel, y le cambiaron el nombre. Le añadieron el apellido de la famosa divina fallecida y lo vendieron como oráculo de Madame Lenormand. El famoso mazo que hoy usan miles de personas en todo el mundo fue en realidad una brillante operación de marketing luego de su muerte. Reducir a Marianne Lenormand a una simple figura de fantasía con dones sobrenaturales es ignorar su verdadera genialidad. El verdadero triunfo de Madame Lenormand no fue adivinar el futuro en unos pedazos de cartón, sino lograr algo casi imposible para su época: ser una mujer huérfana de provincia que conquistó la capital de Europa, que acumuló una fortuna independiente, que sobrevivió al terror de la guillotina y que desafió al mismísimo Napoleón Bonaparte usando únicamente su intelecto, su conocimiento de la psicología humana y su asombrosa audacia comercial. Su vida nos demuestra que detrás de los velos del esoterismo histórico a menudo no se esconde ni magia negra o misterios inexplicables, sino seres humanos extraordinarios que supieron leer los tiempos que les tocaba vivir y las debilidades de la sociedad que los rodeaba para labrarse su propio destino. Marianne Lenormand fue intensamente humana y es en esa implacable voluntad de sobrevivir donde reside su historia más inspiradora. Si este recorrido histórico y humano te gustó, no olvides suscribirte, dale me gusta para apoyar mi contenido y déjame en los comentarios qué pensás sobre esta genial estratega del siglo XIX. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.